Muy buenas noches, compañeros del curso Software Avanzado para Ingeniería. Esta es mi propuesta para el instrumento virtual que dé solución al problema planteado. El diseño es muy similar a los que ya hemos trabajado. Traté de organizar un poco a un lado los indicadores de nivel, los controles del sistema donde se va a especificar los rangos de temperatura y de humedad, y a un lado dos gráficas que me van a mostrar la evolución de la temperatura y de la humedad que me enviaría el sensor. En la parte de abajo he dejado las alertas que se activarán en caso de activarse los aspersores, los ventiladores o la calefacción. Y a este lado las señales de alerta roja, que sería en caso de temperatura alta, de humedad o en la falla de un sensor. La señal la he tomado de un simulador de señal que provee el Appio. Vamos a ver en funcionamiento. Aquí podemos ver la señal oscilando. Y aquí tenemos en estos casos he especificado para una temperatura máxima de 70, mínima de 20, una humedad máxima de 70 y mínima de 10. Con estos controles se manipula la señal de entrada, aunque en el caso del sensor se vendría la señal directamente del sensor. Entonces, en este caso, la frecuencia de la señal me varía la temperatura. Aquí vamos a ver que al disminuir la frecuencia por debajo de los rangos, se activa la calefacción para equilibrar nuevamente la temperatura. Al aumentar nuevamente la temperatura, la calefacción se apaga. Dentro de los rangos vemos que la temperatura máxima es de 70. Al aumentar la frecuencia del sensor y que me indique una temperatura por encima de 70, se activa los aspersores, los ventiladores y se activa la alerta de temperatura alta. Los aspersores y los ventiladores se encargarán de reducir nuevamente la temperatura, lo cual hará que la temperatura se mantenga en el rango especificado. La amplitud de la señal, en este caso, me va a indicar la humedad. A mayor amplitud, mayor humedad. Ahí está la amplitud dentro de los rangos establecidos, que es de humedad máxima de 70, mínima de 10. Vemos que al disminuir la humedad por debajo del rango establecido, en este caso se me activarían los aspersores para tratar de equilibrar la humedad y se me activaría la alerta de humedad. Al equilibrarse nuevamente la humedad, se apagan las alertas. De igual manera, al subirse la humedad por encima del rango establecido, que es de 70, vamos a ver, lo que nos daría a entender que hay mucha humedad, se activaría la calefacción y nuevamente se activaría la alerta de humedad. Al disminuir, esto nos permitiría mantener los rangos del invernadero dentro, la temperatura dentro de los rangos establecidos. Esta es mi propuesta de instrumento virtual. Muchas gracias.